En este episodio profundamente humano, conoceremos la historia de Ingrid Contreras, una mujer quien pasó 15 años en prisión por un delito que no cometió. Entre muros fríos y días interminables, Ingrid enfrentó el dolor de la injusticia, la distancia de sus hijos y la incertidumbre del mañana. Sin embargo, en medio de la penumbra, encontró pequeños destellos de luz. El apoyo incondicional de su hija, el apoyo de su hermana, la fortaleza de su familia, quien la sostuvo cuando todo parecía perdido. Hoy en Libertad, Ingrid nos comparte cómo fue volver a mirar el mundo sin rejas, reencontrarse con la sociedad, luchar por recuperar el amor y la confianza de sus hijos y buscar nuevas oportunidades en un entorno que muchas veces juzga sin conocer la verdad. Su testimonio es una historia de resiliencia, fe y transformación, un relato de cómo incluso después de la oscuridad más profunda es posible renacer cuando se decide caminar de la mano de Dios. Una conversación que nos invita a reflexionar sobre la justicia, el perdón y el poder empezar de nuevo. En el episodio de hoy, el renacer de Ingrid Contreras. Hola amigos, bienvenidos a Entre Brillo y Penumbra Historias de Vida, segunda temporada. El día de hoy tenemos una gran panelista, tenemos a Ingrid Contreras, quien duró 15 años en prisión por un delito que no cometió. Después de 15 años tenemos la oportunidad de entrevistar a Ingrid, quien viene a contarnos su antes, su durante y su ahora, donde nos va a contar quién era Ingrid antes de, quién es Ingrid en el proceso de y quién es Ingrid en la actualidad, cómo ha hecho para hacer su transición nuevamente a la ciudadanía, a involucrarse a la ciudad y cómo la ha adoptado la gente, cómo ha sentido el cambio tecnológico, cómo ha sentido toda la evolución que ha tenido en 15 años el mundo. Ingrid, muchísimas gracias, me siento complacido de tenerte en nuestro podcast y creo que tienes una enseñanza grandísima de dejarnos el día de hoy. Andrés, buenas tardes, gracias por invitarme a este podcast y bueno, esa es la idea, dejar una enseñanza y contar un poco de mi historia y de dejar en los corazones de las personas un poco de Ingrid Contreras. Gracias, Ingrid. Yo quiero empezar este podcast diciendo que muchas veces como humanos tenemos la costumbre de señalar a la gente, de juzgar, pero nunca vemos un detrás de una penumbra. Entonces, pues Ingrid, mi primera pregunta es ¿quién era Ingrid 15 años atrás, 20 años atrás? Pues Ingrid Contreras era una mujer, primeramente, que quizás conocía de Dios, pero no tan a fondo como lo conozco ahora. Era una mujer normal, con una familia, padre, madre, tengo 5 hermanos, con hijos, tenía ya 2 hijos, trabajaba como comerciante o vendedor ambulante, se puede decir. Esa era Ingrid antes. Una persona que hacía su voluntad, una persona voluntariosa, caprichosa, controladora, una persona que quizás tenía un pensamiento muy diferente al que tengo ahora. Era una persona inmadura. Tú eras comerciante, trabajabas en el centro, ¿en qué lugar vendías productos ambulantes? No sé qué en ese momento qué hacías. Trabajaba, sí, como vendedor ambulante por los juzgados. Okay. Entonces ahí vendía toallas, vendía pañitos, vendía bolsas, bueno, vendía varios productos, depende del lugar. Entonces ahí en los juzgados me iba bien. Allí conociste a tu segundo esposo, ¿quién es? ¿Me recuerdas el nombre, perdón? Álvaro Rojas. Álvaro Rojas. Bueno, él te empezó a cortejar porque pues para los que siguen el podcast, ella ya ha hecho varias entrevistas y acabamos de hacer como muy resumido el tema de Ingrid, porque vamos a irnos al presente más adelante, ¿ok? Entonces, ¿conociste a Álvaro? Sí, conocí a Álvaro, me cortejó. La diferencia de edad, yo tenía 19, él tenía 43, me dice que me quiere ayudar, que quiere ayudarme a salir adelante, pues me enamora. Yo obvio pues
ya con 2 chicos pequeños, pues obvio. Entonces me meto con él, vivimos 12 años, pero después de 9 años me doy cuenta de que él no solo me tenía a mí, sino que él ya era casado y que tenía otras 3, 4 señoras más, con las cuales también tenía hijos. Entonces para mí eso fue pues durísimo. Y más aún después de decirle que no quiero nada con él, porque realmente pues eso dolió. Entonces él, aprovechando que trabajaba en la fiscalía, me hace una falsa denuncia de que yo maltrataba, abusaba de sus hijos menores. Tengo 5 hijos, pero en ese momento mis 2 últimos hijos tenían 4 y 5 años y que yo abusaba y los maltrataba. Entonces pues nos fuimos a una primera audiencia, entonces a un proceso, y en ese juicio a mí me exoneran por falta de pruebas, porque no coincidía nada. Entonces él apela a la decisión del juez y nos vamos ya para los magistrados y pues resulta que pagan porque hubo influencia, tráfico de influencias, falsas denuncias, favores pagados, porque pues él toda la vida había trabajado en la fiscalía. Entonces el magistrado, mi hermana, le dice que no, que igual a él no le importa si hay pruebas de mi inocencia, que a lo único que le importa es que son 2 menores de edad y listo. Entonces que me revocan mi libertad y me condenan a 15 años. 15 años. Antes de que te condenaran, tú te metieron a la cárcel y tú saliste 2 años después, ¿correcto? Sí, el juicio duró efectivamente 2 años y después de 2 años salgo y duro de nuevo en libertad 1 año y medio, que fue donde empecé a hacer todas las vueltas y los requisitos que me mandó el juzgado, y también pues por parte del bienestar, ¿no? Porque pues para restablecer vínculo de nuevo con mis hijos, y hice todo, pero pues igual de nada sirvió. Cabe aclarar que la hermana de Ingrid y la hija mayor siempre estuvieron incondicional con ellas, ¿cierto? Pero otro medio que hizo una investigación muy detallada, quien después del tiempo entrevistó a Ingrid, y pues evidenciaron que hubo unas falencias en la investigación que se le hizo a Ingrid. Por eso se hace la claridad que estuvo pagando cárcel por un delito que no cometió. Después de 8 años, él aparece. Estando yo en la cárcel de Medellín, él aparece y me llama y me dice: hola Ingrid, hablas con tal persona, y yo le digo: venga, y hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces me dice: Ingrid, mira, perdóname, ya han pasado 8 años, ya nuestros hijos están grandes, ya no sé qué más decirles, no, se me está saliendo esto de las manos. Yo le dije: pues diga la verdad. Me dijo: no, usted sabe que yo no puedo decir la verdad, yo trabajo, soy un funcionario público, ya me voy a pensionar, lo único que podría hacer es ayudarla económicamente, tratar de que le dieran un beneficio, pero lo importante es que quiero que empieces a hablar con tus hijos. Empezaste, listo, vuelves a entrar a la cárcel. ¿Cómo fue el impacto de estar en la cárcel como mujer? Saber que estás lejos de tus hijos, te quitan la custodia. ¿Cuál fue ese proceso? Andrés, realmente acordarme de eso es un poco, bueno, pues imagínense, o sea, saber de que mi hermana llega a mi casa y me dice: Ingrid, realmente la condenaron, y a 15 años no es fácil. No es fácil porque la vida se le derrumba a uno en un instante. Entonces simplemente yo pensaba huir. Yo decía: no, me voy, me escondo. Pero pues mi mamá me dijo: a ver, enfrente. Y realmente llegar a la cárcel fue complicado. ¿Por qué? Primero porque pues uno nunca espera pasar por una experiencia de estas. Segundo, porque es un lugar realmente donde hay personas malas, donde hay personas buenas, donde hay personas que de pronto por falta de un buen abogado están allí, donde hay personas, la misma guardia
la juzga, porque en el Buen Pastor, cuando usted llega, lo clasifican por delitos. Entonces, llegar uno con un delito como de mala mamá no es nada fácil. Es ya una marca que usted se pone o que le pone el juez, y usted llega y hay consecuencias. Hay consecuencias y graves, porque si usted se llega a dar la gente se llega a dar cuenta, pues lo pueden apuñalear, le pegan, le echan orines, le echan popó. O sea, es algo bastante complicado. Estando en la cárcel, ¿en qué momento tú dijiste, esta es mi realidad, me tengo que empezar a adaptar a mi realidad? ¿Y tuviste una esperanza de salir quizás antes del tiempo que tenías ya señalado por la justicia? Pues realmente creo que después de 2 años, 3 años de estar en prisión, fue cuando realmente me concienticé o me concientizaron de que esa no era la manera, porque pues obvio llego a ese lugar odiando al mundo entero, pensando de que todo el mundo tenía la culpa y que yo era la que tenía la razón. Quizás estaba allí injustamente por un delito que yo no había cometido, pero después me concienticé que yo también había tenido errores como mujer, como persona, como madre, como esposa, que de pronto quizás conllevaron a toda esta situación. Fui una persona muy agresiva porque, como le digo, odiaba a todo el mundo. Me volví rebelde porque pensaba que siendo rebelde en la cárcel iba a ganar mucho. Entonces, ¿qué hacía? Era que la guardia, porque la que manda en una prisión es la guardia. Entonces, ¿qué hacía yo con mi rebeldía? Hacer que me quitaran privilegios como que me llevaran al médico, como que me dieran una oportunidad para descontar, como que me tuvieran en cuenta por una buena interna y hubieran privilegios. ¿Sí ve? Pero entonces, al ser rebelde, lo que hacía era que me trataran mal, me pegaran, me metieran al calabozo por ser rebelde. Cuando alguien después de 3 años me dice, oye Ingrid, esa no es la manera, estás muy equivocada si piensas que de esa manera vas a ganar esta batalla. Entonces, pues ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. Entonces yo le dije, ay, no, a mí no me venga con sus consejos, que hartos que no. Pero sin embargo eso me quedó, y medité y realmente me acerqué y le dije, bueno, entonces según usted, ¿cómo es la manera? Entonces ella ya me presenta realmente a Dios en su palabra abierta, y entonces empiezo a evangelizarme y realmente a demostrarme que Dios era real, no como yo lo pensaba, porque realmente antes de toda esta situación conocía a Dios, pensaba yo que conocía a Dios, pero realmente no lo conocía. ¿Por qué? Porque era de pronto religiosa, porque quizás entre semana andaba en la iglesia y con mis papás y aquí, pero el fin de semana realmente andaba en el mundo y me gustaba ser como Ingrid. Entonces no había tenido un encuentro verdadero con Cristo. Ya quiero ir a esta parte que me acabas de mencionar, que creo que es bastante importante, pero me voy a devolver un poquito. En la transición, tú me contabas detrás de cámara que tu hermana fue fundamental en el proceso y tu hija mayor. Quiero que me resumas qué fue lo que te dio fuerzas para seguir, para afrontar la situación, obviamente tus hijos, y el apoyo de tu hermana, cómo se asesoró, qué fue ese plus que te dijo, no, mira, en definitiva esto no estuvo bien, tu hermana hizo esto, investigó con esas personas. ¿Cómo fue ese proceso? No, o sea, desde un comienzo siempre tuvimos la esperanza de que se iba a hacer justicia, y de que así como en el primer juicio o en la primera audiencia nos dijeron, no estamos de acuerdo en que usted
esté en la cárcel porque no vemos las suficientes pruebas, porque es que nunca hubieron pruebas. Entonces mi hermana, ella no es abogada, pero pues se volvió abogada empírica y empezó a golpear muchas puertas, puertas de abogados, de bufés, de entidades como el Bienestar, como Creemos en Ti, bueno, Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, bueno, miles de puertas donde ella se asesoraba y le empezaron también a enseñar y a decir no, tráigame el proceso de su hermana y todo el mundo opinaba lo mismo, o sea, pero ¿por qué la justicia o la ley no se da cuenta de que hay un error? Entonces, pero pues igual era como pelear contra el gigante, porque o sea, había mucho poder, había muchas influencias, yo estaba en prisión, era lo que el magistrado había dicho, listo, ya, condenada a 15 años, pero siempre hubo la esperanza de que así como la primera vez pudimos demostrar de que no era verdad, se iba a lograr la segunda vez. Pero pues ya la gente, las personas que nos ayudaron o los abogados y todos decían, esto es una pelea bastante dura porque pues igual no teníamos recursos. Sin embargo, alguien nos hizo el favor y nos colaboró con una casación, pero pues como este señor tenía acceso a la fiscalía, entonces cada vez que nosotros avanzábamos, él algo hacía y volvía y nos retrocedía todo lo que ya habíamos avanzado para demostrar pues mi inocencia. Entonces metimos una casación bastante costosa, pero realmente el magistrado o los tribunales no me la valieron porque dijeron que le habíamos impuesto fuera de tiempo, porque el tiempo son 3 días, pero sí la pusimos al término que era. Entonces, pues ahí en varios momentos uno desfallece, porque saber de que uno va avanzando y que mi hermana me llama o yo la llamaba y me decía, Ingrid, no, esto aquí, esto falló aquí, esto, mire que el señor hizo esto, el señor se metió por aquí, que los abogados, todo el mundo sabía de que, o sea, muchos decían, no, con ese señor perdóneme, pero le podemos asesorar otro abogado, de pronto él sí se le mida, él sí se le haga. Entonces siempre también tenían como miedo, ¿no? De enfrentar ese personaje, pues, tan alto a nosotras que, ¿quién éramos? Un ciudadano al común. Ex. Veo que tu hermana fue clave fundamental en el proceso. Tu hija, ya en esa época creo que tenía, ¿cuántos? ¿15 años? No, cuando a mí me llevan la primera vez a prisión, ella tenía 17. Sí. Mi hija ya era bachiller, quería estudiar contaduría, creo que alcanzó a hacer un semestre, pero pues a raíz de que la mamá cayó a prisión, tenía más hermanos, pues ella realmente tomó la decisión de ponerse a trabajar. Pues se regaló, creo, o no sé cómo decirlo ahora. Ella le dijo a unos abogados, a un bufet que me estaban ayudando, que ella iba y les ayudaba y la volvieron secretaria, y de esa manera ella pagaba la ayuda que me estaban dando. Pero entonces, a raíz de que la fueron conociendo y lo luchadora que era, pues empezaron a decir, no, venga, de verdad, si es la hija hace esto por ellos porque realmente hay mucho amor y porque tienen la convicción total de que Ingrid es inocente. Entonces, en todo lado nos decían, no, primero traiga el proceso, nosotros lo estudiamos, miramos si es verdad, si no, porque usted puede decir todo lo que quiera, pero el proceso dice otra cosa, pero realmente todo el mundo llegaba al mismo punto. Hay manos no tan diligentes que han distorsionado esta historia. Venías marcada ya, la guardia pues obviamente te marca, los mismos internas. ¿Qué persona te demuestra a Dios? Y acá tengo una pregunta que mucha gente se hace y es, ¿si es verdad que la gente sale renacida de la cárcel o es una fachada? Porque mucha gente piensa que es así. Cuando sale gente de la cárcel dice, no, es que vengo de la cárcel, duré tantos años, yo conozco de Cristo. Quiero que cuentes tu versión porque todo el mundo es diferente. Muchas personas que desean conocer a Dios
y que permiten que Dios entre a su corazón, porque hay otras, como yo lo estuve al principio, llenas de rabia, llenas de odio, llenas de impotencia, quizás se sumergen más en el hueco de la oscuridad donde Cristo nos quiere sacar. Entonces la oscuridad y las tinieblas nos embargan más porque hay muchas personas que se meten a consumir drogas, a pelear, a formar combos, y otras realmente se dedican como a conocer a Cristo, y que sea el Señor Jesucristo el que nos muestre nuestro pecado, nuestra oscuridad, nuestra falencia, y esa necesidad y esa sed que tenemos de que nos alumbre. Entonces yo creo que eso fue para mí mi renacer. ¿Por qué? Porque toqué fondo, llegué a lo más hondo creo que de mi pecado, de mi oscuridad, de mi yo, de mi ego, de mi inmundicia, y cuando Cristo me alumbra, creo que es maravilloso, porque entendí que no era yo, que era Él, que era su propósito, que era su voluntad, y que era para algo mucho mejor. ¿Cuál fue el momento más duro que te tocó vivir en la cárcel? Me imagino que muchos, pero uno que tú digas, este fue el más duro. ¿Y cuál fue el momento más bonito que te tocó vivir en el transcurso de todo este tiempo? El momento más duro, que te señalen por ser una mala mamá, que lo señalen de que usted es una mamá, quizás sí, una mamá violadora, una mamá que no merece vivir, y que de hecho te peguen porque me pegaron, porque nos echaban orines, popó. Eso para un ser humano es bastante humillante, es bastante duro, pero creo que el momento más feliz y más bonito en ese lugar fue el día que por primera vez pude volver a ver a toda mi familia después de 9 años de estar en prisión. Tú entraste en el 2009 y volviste a ver a tu familia en el 2018. No, estuve en el 2009, en el 2011, salí en el 2013, en el 2014 volví a prisión, y en el 2018 volví a ver a mi familia, después de 4 o 5 años. Más o menos. Cuando tú los vuelves a ver, claro, tu hija ya está más grande, ya es una señorita. No, ya todo el mundo, ya tenía hasta nietos. O sea, ¿por qué? Porque realmente yo no pagué la prisión aquí en Bogotá. Recorrí bastantes cárceles. Estuve en El Pedregal, estuve en Pereira, en La Badea, y por último estuve en Picaleña, en Ibagué, pero en ese momento estaba en El Pedregal. Pues como mis hijos eran los que realmente me ayudaban, para ellos era muy complicado irme a visitar o mandarme la encomienda, porque realmente una persona privada de su libertad genera gastos. Es algo, genera gastos. Entonces, en ese momento, la directora de la cárcel del Pedregal hizo, no sé, como una actividad de que hubiera posibilidad de que las familiares que estuvieran lejos, que no fueran de Medellín, vieran a su ser querido, por el modo de tanta cantidad, todos. Y realmente pues yo les había dicho, y me decían, no, eso está muy caro, nosotros por allá no vamos. Entonces ese día, pues yo en ese momento estaba descontando de aseadora, y a mí me tocó ir a organizar el salón, a poner las bombas, todo lo que estaba esperando. Y yo, en mi corazón triste, yo decía, ay, qué chévere que hubiera podido ver a mi familia. Pero mira que, bueno, yo salí, y por la tarde me dicen, Ingrid Contreras a visita. ¿Yo? Pero si yo ya sabía que mi familia no iba a ir. Yo dije, no, están equivocadas. Sí, yo me había escrito, pero porque pensé que venían, pero ya no vienen. Ingrid Contreras que a visita. Y yo,
Cuando, bueno, alguien me dice, venga, la peinamos, la otra me ponía los zapatos, la otra, y que su familia vaya, pues tanto tiempo, y realmente fue algo espectacular. ¿Por qué? Porque yo la primera que vi fue mi hija, y iba pasando y todo el mundo me iba tapando, me iba destapando, y yo veía a mi papá, me tapaban y me destapaban, y veía a mi mamá, o sea, todo. Yo dije, uff, fue algo realmente, después de un proceso largo, y de llorar, con Dios y de entender tantas cosas, entendí que Dios estaba conmigo y de que Él no me había abandonado, de que Él no me había soltado de su mano y que eso era una muestra de su amor por mí. Ver de nuevo a mi familia, pero ya otra índole. ¿En qué entraste a la cárcel? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaras a conocer de Dios? Yo creo que después de como 3 años de ser, como me decía la guardia, tutelín, me decían revolucionaria, me decían miles de cosas después de 3 años, como de 3 años, sí, que la chica me dice, Ingrid, esa no es la manera, la verdad, usted se está matando sola. Esa persona que te demostró o te dio a conocer a Dios, ¿aún habla con ella? ¿Ella todavía está allá? ¿Qué es la vida de esa persona? No sé, mire que no sé, era una señora ya de edad, era la que dirigía el grupo de oración, el grupo de ayuno, el grupo de alabanza, y ella creo que era indígena. Era una mujer indígena que había conocido de Dios y me decía que Dios la tenía allí por una prueba. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que todo el mundo tiene derecho a cambiar? Sí, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, pero creo que Dios es el que nos escoge. Creo que Dios es el que nos da esa otra oportunidad, porque hay muchas personas que desean, pero de pronto no toman el camino correcto y adecuado. Creen que de pronto buscando, porque hay miles de maneras para una persona y creer que esa es la manera de un cambio. Muchas se meten a vegetarianas, otras se meten a yoga, otras que con una terapia psicológica, pero realmente siguen con ese mismo vacío. Otras se entregan al alcohol, otras se entregan a muchas relaciones de pareja. Bueno, muchas personas buscan su manera de cambiar, pero realmente para mí fue Cristo, la luz de Cristo. Cumpliste los 15 años, te avisaron, bueno, Ingrid, hoy sales a prisión, o te avisan con tiempo. Sales de la cárcel, ¿cuál fue el primer impacto a que viste primera? ¿Qué es afrontar la realidad ya? Porque pues allá tú estás en 4 paredes y pierdes, no sé, digo en la ignorancia, la noción del tiempo. Sales y ¿con qué te enfrentas? Pues salí sola, porque realmente mi familia, yo estaba en Ibagué, mi familia estaba acá en Bogotá. Salgo y me recibí una amiga que estuvo allá igual en prisión, pero ella duró muy poco tiempo y también fue por un error, porque ella era ingeniera civil y tiene años con un alcalde y el alcalde era corrupto y bueno, ahí la involucra. Ella me recibe, me llevó a comer, me llevó a un spa, que me hicieran masajes, bueno, me trató súper y me trajo aquí a donde mi mamá y donde mi papá, aquí me dejó. Bueno, me recibieron, mi familia, mis hijos, todos con una bienvenida, pero ya al pasar del tiempo, ya usted empieza a mirar que la realidad es otra. ¿Por qué? Porque usted ya tiene mucho tiempo para pensar, tiene muchos sueños, muchas metas, pero el impacto realmente en la realidad es otro. Es otro, ¿por qué? Porque primero, mis padres, bueno, ya estaban mucho más mayores, son adultos mayores. Mis hijos, yo pensé que había dejado esos bebés pequeños y llegué a buscar esos bebés pequeños. Llegué a querer encontrarme con ellos y volver a ser mamá de unos bebés, pero realmente me estrellé con que ya eran adultos, con que cada cual tenía sus propias vidas, sus propias responsabilidades, tenía nietos,
y cada cual vivía en su afán propio de salir adelante con su familia. Entonces Ingrid quedó como ahí, mirando qué. Llegué con la ilusión, con mi madre, de crear un emprendimiento o de fortalecer el emprendimiento que ya se tenía o se había, pero realmente pues la situación económica en todo el mundo es complicada. Entonces no se ha hecho o no se ha cogido como yo creía. Porque yo dije, no, pues ahorita yo salgo, que me han entrevistado y entonces he dado la dirección del emprendimiento. Yo dije, no, esto va a estar relleno todos los días, pero realmente no ha sido así. He tratado de buscar trabajo por otros medios, con una hoja de vida, pero realmente siempre está la mancha de que usted estuvo en prisión, entonces qué pena, pero no es apta para estar en la sociedad. ¿Crees que te estigmatizan por eso? Sí, claro, totalmente, porque de hecho me ha pasado y lo he vivido. He llevado hojas de vida y al principio sí, chévere, muy bien, pero ya cuando realmente me van pero es que usted, en una ocasión me dijeron, no, usted estuvo en la cárcel y al menos tiene que esperar por lo menos unos 2 años, pero por el momento no, o sea, hay menos por el delito. Entonces uno dice, pero bueno, seguimos en la lucha, Andrés. ¿Actualmente qué haces, Cintia? Tú saliste hace 4 meses. No, ya voy a cumplir 1 año. Ya vas a cumplir 1 año. No, sigo ahí con mi papá, con mi mamá. Ahorita estoy con el cuento de mi salud, porque pues me dio tiroides, entonces también mira cómo estoy. Estoy con mi papá, con mi mamá, y en el emprendimiento vendemos ensaladas, perros calientes, hamburguesas, hago también domicilios, tratamos de hacer pedidos de empanadas también para empanaditas cocteleras, para fiestas, así. Bueno, tratamos de tener mucha creatividad para sacar el proyecto adelante. De antemano, pues también en conducta delictiva, cuando fue mi primera entrevista, mucha gente realmente me ayudó, me colaboró, me apoyó para inyectarle a un negocio, porque es que montar un negocio no es abrir una puerta y poner una silla y ya, no es así, y más una frutería, porque es algo también más delicado, porque la fruta perece, o sea, son muchos factores. Entonces, pero gracias a esas personas que me aportaron su granito de arena para empezar, y sin embargo ahí se mantiene. Y bueno, al que me quiera ir a visitar también, vaya. Claro que sí. Tú actualmente saliste de la cárcel, ¿y cuál es tu relación con Dios? ¿Estás más fuerte con Dios? ¿Estás en el proceso de seguir conociendo de Dios? ¿Crees que Dios sí te sigue hablando? ¿Cómo es actualmente tu relación íntima con Dios? Andrés, pues yo creo que el proceso con Dios nunca termina. Es un proceso hasta que Él, creo que venga y nos transforme como Él promete, pero sí ha sido un proceso, porque realmente en ese lugar era de pronto reconocer, ¿no? ¿Quién era Ingrid Contreras realmente y qué papel jugaba Cristo en mi vida? Ahora estoy en el proceso de mantenerme cogida de la mano de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mis hijos. Entonces creo que todos los días hay que aprender, y uno todos los días se da cuenta de cada vez más falencias, y que cada vez tiene que uno aferrarse más a Dios. No ha sido fácil, porque no ha sido fácil. No es fácil, pero me mantengo, y gracias a Dios di en una comunidad de unos hermanos donde realmente he sentido mucho el apoyo, su acompañamiento en el discipulado, con el pastor Jay, con la hermana Alicia, con el pastor Luis, bueno, una serie de hermanos, Melanie, que han estado ahí para mí. Entonces creo que ha sido fundamental ese acompañamiento. Ya para ir cerrando, ¿actualmente te hablas con tus hijos menores, los menores? ¿Cómo es la relación con ellos? Sí, Andrés, yo me hablo con todos, pero
unos han madurado más que otros. Por lo menos mis hijos mayores que estuvieron conmigo todo ese lapso de tiempo, ellos están ahí, ellos me dicen, mamá, no hay nada que perdonar porque ellos eran ya más grandes, ellos realmente saben cómo fueron la situación. Mis otros hijos sí, compartimos, pero realmente ellos viven todavía en una burbuja, ellos tienen miedo a abrirse a mí y que yo los vaya a desilusionar, los vaya a dañar, o que no vaya a ser un vínculo genuino, porque ellos piensan que de pronto yo todavía no he podido perdonarlos por el hecho de decir mentiras. Entonces estamos también en el proceso con ayuda psicológica, porque pues esto es o sea, ellos están como, bueno, mi papá nos dijo esto, pero mi mamá ya salió, mi papá ya no está, ahora cómo vamos a enfrentar esa realidad. Pero entonces sí, es poco a poco, ¿no? A medida de que Dios va orando en mí, yo puedo demostrarles también ese amor a ellos. Pero pues sí, es un poquito duro porque ellos viven en un mundito donde solo es ellos y no quiere que nadie los lastime. ¿Cuáles son tus nuevas metas, Ingrid? No, mis nuevas metas es realmente poder servirle a Dios, poder que a través de mi experiencia poder ayudar a otras personas y a demostrar de que con Cristo es posible, de que Él ya dio su vida por nosotros, de que Él pagó nuestros pecados, de que Él nos perdonó y que sí se puede con fe, con esfuerzo, con lucha, con disciplina, que sí es posible. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia, a las personas que ven el podcast? ¿Qué mensaje? Que realmente, como dice Dios en su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Personas que estén pasando por situaciones similares, ¿qué les podrías decir? Que realmente la única solución es en nuestra vida espiritual es Cristo, y que Él también nos ayuda, nos puede conectar con personas que también nos puedan ayudar en lo terrenal. Entonces que realmente Dios es todo, sabiendo entender su propósito y realmente obedecer y caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Porque si yo digo, sigo a Cristo, pero sigo en la tienda o sigo, pues claro, tenemos luchas porque somos personas carnales y todos los días cometemos errores. Pero si realmente nos dejamos dirigir por Él, nuestra vida, sea cual sea, debe cambiar. Y Él lo ha dicho. Él es el único que nos puede transformar, el único que nos puede quitar la venda y ponernos y decir, vea, ese es el camino, el que sea. Entonces yo creo que para mí esa sería como la enseñanza y bueno, lo último que decir. No, Ingrid, pues por parte de nuestro canal Entre Brillo y Penumbra Historias de Vida, queremos hacerte obsequio de este pequeño vaso. Es símbolo a tu perseverancia, a la gloria que Dios obró en ti, sigue obrando en ti, que es un vaso, pero es un vaso que tiene un reconocimiento a tu aguante, a tu resiliencia, a saber de que solo tú y Dios sabes qué te ha tocado vivir, que solo tú sabes quién cree tus palabras o quién no las cree, pero tú puedes estar tranquila que tú solamente y Dios en tu corazón sabes que eres una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer tranquila. Lo que hemos podido hablar, Ingrid, a mí me deja muchas reflexiones, porque uno nunca llega a pensar que a uno le va a tocar, pero el día que le toque a uno, ¿cómo va a afrontar la situación? Entonces esto es un reconocimiento para ti. Ay, mucho gracias, cariño, Andrés, qué bonito. Y pues nada, queridos amigos, yo les podría dejar un mensaje muy sencillo, y es que
Primero, no juzguemos las personas por su posición económica, por cómo se viste, por cómo habla, si estuvo o no estuvo en la cárcel, porque nadie sabe qué situaciones emocionales, psicológicas les está tocando vivir. Como en Grecia, el único perfecto es Dios. Nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Y Dios nos dio el libre albedrío para decidir qué hacer y cómo hacer. Este capítulo que acaba de pasar se llama El renacer de Ingrid Contreras. Porque una cosa es la Ingrid que entró, otra la que salió y otra la que está en un proceso de volver a reintegrarse a la sociedad. Las personas que quieran ir a visitarla, a su local, a la frutería, que en el barrio El Carmen, ¿nos regalan la dirección? Es calle 48 Sur, número 2685, el barrio El Carmen. O si desean averiguar qué productos vendemos de pronto para una piñata, para una reunión, para un domicilio, mi número es, ¿se puede? Sí, claro. 321-486-8508. Y gracias y los esperamos. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es apoyémosla. Apoyemos a la gente que realmente necesite, porque hoy, gracias a Dios, tenemos posibilidades, tenemos un trabajo, tenemos salud, pero no sabemos más adelante qué nos llegue a tocar. Y todo lo que está en nuestro corazón, mientras que lo podamos hacer con fe, sé que Dios lo bendice y lo multiplica. Muchas gracias, queridos amigos, y nos veremos en nuestro próximo episodio de Entre Brillo y Penumbra, Historias de Vida. Muchas gracias.